Nos encontramos en Torquay, una bellísima localidad ubicada en Devonshire, en Inglaterra, y en plena era victoriana. La familia Miller-Boemer vivía cómodamente, de una forma holgada, gracias a las rentas del progenitor, Frederick. Aunque hay que decirlo también, en aquel tiempo postrero del siglo XIX, Frederick Miller había asumido cuantiosas deudas debido al juego. Le gustaba mucho jugar a las cartas, a los naipes, y bueno, pues las deudas se iban acumulando en detrimento de las rentas, que ya se mostraban muy exiguas allá por 1891. Frederick Miller se había casado con Clarice Boemer y juntos sostenían una vida feliz. Ya os digo, una estirpe de rancio abolengo, muy victoriana, muy al uso de la época, muy convencida de la supremacía inglesa sobre otras culturas. El 15 de septiembre de ese año, de 1891, vino al mundo Agatha Marie Clarice Miller-Boemer. Ese era su verdadero nombre. Agatha era la menor de una prole compuesta por tres hijos. Y pronto Frederick y Clarice se volcaron en la crianza no solo de sus dos vástagos primeros, sino también en Agatha, que era una chica, era una niña muy peculiar, una niña muy fantasiosa. Dicen que más que la instrucción académica rigurosa, gustaba de recrear historias en papel, asesorada por amigos imaginarios, amigos invisibles. Incluso Agatha Christie, siendo ya madura, llegó a decir que un extraño ángel alado la frecuentaba en su habitación. Ella, romántica como era, porque era romántica, a pesar de su natural timidez, pues bautizó a este ángel alado con el nombre de Cupido. Estos amigos invisibles jugaron con la pequeña Agatha durante los primeros años de infancia. Pero ¿por qué no pensar que la acompañaron durante toda su vida? Porque las musas siempre están ahí flotando en el ambiente y de vez en cuando aparecen para inspirarnos. Y desde luego Agatha Christie recibió un constante flujo de inspiración durante toda su existencia. Pero qué curioso, cuando los niños hablan, hasta los 7 años, 7, 8 años, hablan de esos amigos invisibles que acompañan o son cómplices de nuestros primeros juegos. Qué curioso que Agatha eso lo mantuviera tan vivo en su mente durante su vida, ¿verdad? Que siempre lo explicara, que aquellos amigos invisibles le sirvieron muchísimo para huir de ciertos traumas, de ciertos temores. Una niña muy imaginativa. Una niña que recibió el primer golpe serio en su vida cuando en 1901 falleció su padre Frederick, dejando de paso a la familia en una bancarrota muy lamentable. Sus deudas de juego cubrieron cualquier tiempo pasado de felicidad y la familia Miller-Boemer se tuvo que ver en la necesidad de alquilar su residencia familiar, de alquilar su queridísima residencia familiar en verano, y ellos pues viajar a Egipto, que por entonces era un lugar muchísimo más económico, asequible que la propia Inglaterra. En estos viajes, Agatha queda impregnada por el alma egipcia, por el misterio de Oriente. Los aromas del Nilo embriagan a la pequeña, que tiene 10, 12 años y que lo contempla todo con ojos muy vivos, muy perspicaces. Aquí, a buen seguro, tomó sus primeras notas para las obras que después nos regalaría. Egipto fascinó a Agatha. Y cuando regresaba a Inglaterra siempre se prometía a sí misma volver una y otra vez a ese mundo que parecía pertenecerle. Pero Clarice, la madre, quería, como digo, la mejor instrucción, la mejor disciplina académica para sus vástagos.
Y bueno, pues intentó que estos, en la medida de sus posibilidades, se formasen en los mejores colegios. Por ejemplo, en el caso de Ágata, pues fue enviada con 16 años a París para pues aprender música. Un asunto que nunca llevó bien. La verdad es que el piano y Agatha Christie nunca se llevaron bien. Incluso en alguno de sus libros situó a uno de sus personajes más aclamados, cual era Hércules Poirot, el peculiar, el singular detective belga. Lo puso cantando, tocando, interpretando música de mala manera. Siempre hay que admitir, y Agatha Christie así lo hizo, que era una mujer llena de temores y sobre todo siempre reconoció que no estaba cualificada para determinadas aventuras o disciplinas. Por eso se aferró a la literatura como válvula de escape para su increíble imaginación, su portentosa mente. Transcurrieron los años y aquí la tenemos ya convertida en una jovencita muy agradable, pero que sus vecinos, los amigos de la familia, ya intuían en ella que la excentricidad, la bohemia, la extravagancia habían anidado en su cuerpo. En 1911, por ejemplo, pues fue una de las primeras mujeres en subir a bordo de un avión y volar en él, para pasmo de todos, porque se pensaba que estos asuntos eran propios de los excéntricos, de los alocados. Volar en un avión de madera con una tela tensada. Bueno, pues Agatha Christie quiso probar la experiencia del vuelo y la verdad es que lo pasó muy bien. Ella disfrutaba mucho con las máquinas. Tanto que, claro, terminó por fijarse en un apuesto mozo, en un gran y guapo galán llamado Archibald Christie. Archibald era piloto de la Royal Flying Corps, la antecesora de la RAF. Era piloto de combate y los dos jóvenes se enamoraron profundamente. Pero también ocurrió una circunstancia que provocó un matrimonio rápido, prematuro, y ese asunto fue el estallido de la Primera Guerra Mundial. En 1914 muchísimos jóvenes británicos marcharon al frente. Entonces se estipulaba que la vida en el frente para un piloto de combate, para un piloto aéreo, no superaba los 6 meses. La verdad es que la mortandad era tremenda entre los pilotos de combate, y Archibald llegó a pensar que sus días estaban contados. Por tanto solicitó matrimonio a Agatha y esta, complacida, se lo concedió. Se casaron. Ella misma también se alistó en el ejército y como enfermera entró a trabajar en el laboratorio de un hospital. Asunto fundamental para su historia profesional, porque en este laboratorio, en esta farmacia, Agatha conoció los secretos de la toxicología, y esos enigmas los aplicó después en los argumentos esbozados en sus obras. Agatha aprendió cómo eran los venenos, cómo se podían utilizar, en qué dosis, en qué medida. Y desde luego que esos conocimientos supo aprovecharlos convenientemente. Así que tenemos a Archibald luchando en los frentes europeos en su avión y Agatha luchando contra las enfermedades, contra las heridas de guerra en su hospital. Era una de sus vocaciones, la enfermería. Terminó la guerra y por fortuna Archibald no sucumbió en el frente. Y eso permitió que llegara la única hija habida en el matrimonio y única hija de Agatha Christie, Rosalind. Una de sus pasiones, la crianza y cuidado de su hija Rosalind. Y en 1920 llegó por fin el momento decisivo en la vida de Agatha Christie, la publicación de su primera novela. El extraño caso en Style fue sin duda alguna el lanzamiento para Agatha Christie. No se vendió mucho sobre esa primera novela, apenas 2000 ejemplares, suficientes en todo caso para que la joven, la flamante autora pudiese seguir, o pudiese por lo menos albergar la esperanza de ser algún día escritora profesional. Este extraño caso de Style es también muy significativo porque también aparece por primera vez su gran héroe, Hércules Poirot, un